Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Les habla el profesor François Infanzón. Vamos a dar inicio a la clase de hoy con el tema de la circunferencia. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Observen ahí la definición de lo que es una circunferencia. Ojo, es una línea curva plana cerrada cuyos puntos equidistan de otro punto fijo llamado centro. Dicha distancia se denomina radio. Pero acá hay un término que ustedes están observando que dice lugar geométrico. Esta es una definición extraída de la CEPRE, ¿no? Tanto San Marcos como Callao manejan, y está UNI, ¿no? El lugar geométrico viene a ser una figura geométrica en la cual todos sus puntos cumplen una propiedad especial. Como la circunferencia tiene infinitos puntos y todos ellos equidistan del punto fijo llamado centro, eso hace que la circunferencia sea un lugar geométrico, ¿ya? O vendría a ser el centro de la circunferencia y la distancia de O a cualquier punto de esa curva se va a denominar radio, ¿ya? Muy bien. Para definir bien un círculo, se necesita dibujar una circunferencia. ¿Qué es un círculo? Un círculo es una región del plano, como ustedes ven ahí, limitada por una circunferencia, ¿ya? Y reunida con todos los puntos interiores a ella. Eso es lo que es un círculo. Nosotros vamos a trabajar bastante ahora solamente con la línea llamada circunferencia. Vamos a colocar aquí los elementos fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, el centro O, lo denotamos aquí, ahí está. Característica del centro, habrán visto ustedes los ejercicios de circunferencia, del punto O sale una flechita, ¿cierto? Eso indica que ese es el radio y O vendría a ser el centro de la circunferencia. El diámetro viene a ser esta distancia de AB que pasa por el centro y su longitud equivale al doble del radio. Entonces, ¿quién es el diámetro? Es el segmento AB. ¿Y qué longitud tiene ese segmento? El doble de la longitud del radio de la circunferencia. ¿Ya? Muy bien. Y el radio lo vamos a denotar, obviamente, por R. ¿Ya? Muy bien. Vamos a esta parte de acá. A ver, sigamos por aquí. Ahí, exactamente. ¿Qué es un arco? Un arco viene a ser una parte de la circunferencia. En este caso, tenemos muchos arcos. Puede ser, por ejemplo, aquí, el arco AM. Y se representa por los extremos A y M. Y en la parte de arriba se coloca un pequeño arquito, ¿no? Como una pequeña curva. ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia. En este caso podría ser MN. Ahora, el diámetro también es una cuerda, pero es una cuerda que al trazar los extremos pasa por el centro. Se dice que el diámetro también es una cuerda máxima. Muy bien. ¿Y qué es una flecha o ságita? A ver, ustedes notan ahí claramente la cuerda MN y el radio OP perpendicular. Este segmentito de P a Q viene a ser flecha o ságita. ¿Y cómo se lee?
se dice que PQ es la flecha correspondiente a la cuerda MN. Y siempre la flecha debe ser menor que la longitud del radio. ¿Ya? Estos son los elementos fundamentales. Ahora, hay una recta que va a cortar a la circunferencia en un punto. Se llama recta tangente. Y el puntito en contacto se llama punto de tangencia. ¿Ya? Ahora, hay una recta en la parte superior. Esta recta de acá corta en M y N a la circunferencia. Se le va a llamar recta secante o simplemente secante, nada más. Ahora, la secante puede o no puede pasar por el centro. Por supuesto que sí. Por ejemplo, miren, yo puedo trazar una recta que pasa por el centro. Y si pasa por el centro de la recta, se va a denominar secante diametral. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a las propiedades generales. Y esta propiedad que le estoy proponiendo, por supuesto, es la más importante de todas, ¿no? ¿Cuál es? Tengo una circunferencia y obsérvese ahí el radio. El radio se traza ¿de dónde? Desde el centro. Por ejemplo, vamos a ponerle un punto P acá. ¿Ya? Este es el radio. Primera propiedad. Todo radio es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. Eso quiere decir que si yo trazo por acá otra tangente, entonces este vendría a ser punto de tangencia. Y si yo necesito, porque no todo el tiempo se va a trazar, puedo trazar este radio perpendicular a dicha tangente. Ese es el primer teorema o propiedad general para toda circunferencia. ¿Ya? Ahora vamos también a alguna parte por acá. Chequea bien. Mira la número 2. ¿Qué cosa es A? Punto de tangencia. ¿Qué es B? Punto de tangencia. He trazado OA, que se llama radio, o B, que también, ¿cómo se llama? Radio. Por el teorema anterior, este ángulo es recto y este es recto. Como todo tiene que sumar 360, este también es R. ¿Cuál es la consecuencia, joven? La consecuencia que esta figurita que usted ven acá, ¿qué vendría a ser? Un cuadrado. Exactamente un cuadrado. Siempre y cuando PA y PB sean tangentes. Vamos a la propiedad número 3. Chequea bien la propiedad número 3. Acá estamos. P es un punto exterior. PA y PB son tangentes. Y se demuestra que PA y PB son iguales. ¿Cómo así se puede demostrar que son iguales? Ya, chequea bien. Vamos a demostrar porque es muy importante, ¿no? Para la demostración necesito trazar este radio perpendicular hasta el punto de tangencia. Y acá también, exactamente igual. ¿Ya? Y nótese que este par de triangulitos son congruentes. Por esa razón, si PA mide una longitud tal como B, PB también, ¿qué longitud tendrá? B. Y como los triángulos son congruentes, eso quiere decir que si este ángulo mide teta, opuesto a R, y a R se le opone teta. Recuerda entonces que la recta que une el punto exterior con el centro es una bisectriz. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Ahora, la consecuencia de esta propiedad. Mira la consecuencia. Acá lo tenemos exactamente ahí. ¿Ya? Muy bien. En este caso,
tenemos la tangente PA y la tangente PB. Por teoría, ¿cómo son sus longitudes? Iguales, por la propiedad anterior. Si O1 A con B, 1A con B, ¿qué se va a formar? Un triángulo isósceles. Entonces, si este mide alfa, ¿cuánto vale el otro? Alfa. Ahora, tenemos el otro caso, donde no necesariamente las tangentes se van a cortar, pero tengo acá una cuerda que une los puntos de tangencia. Entonces, si este mide teta, el otro va a medir teta. Obviamente, si tú prolongas, se va a formar un triángulo isósceles, igual que el de arriba. Pero no necesariamente hay que trazar el isósceles, simplemente dejarlo así y decir que esas distancias son iguales y que si no se cortan, estos angulitos, ¿cómo son? De la misma medida. ¿Ya? Muy bien. También hay otro teorema fundamental, ya estamos en la número 5, chequea bien, miren acá, ahí tenemos el teorema número 5, miren. Es muy, pero muy importante, ¿ya? Acá. ¿Qué cosa es O? Centro. Por eso que OA es radio. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que si yo trazo una cuerda perpendicular a ese diámetro, entonces la cuerda queda dividida en partes iguales. ¿Cómo así? MH es igual a HN. ¿De acuerdo? ¿Cómo se demuestra, profe? Fácil. Traza OM, que es radio. Traza ON, que es radio. ¿Qué triangulito es este? Es un triángulo isósceles. Por lo tanto, sin necesidad de trazar estos radios, puedo afirmar que estos como son iguales exactamente. ¿Ya? Ahora vamos a ver la parte de las posiciones relativas de dos circunferencias en el plano. Tenemos primero las circunferencias exteriores, ¿ya? Y las circunferencias tangentes exteriores. En el plano, dos circunferencias son exteriores si la distancia entre los centros de ambas circunferencias debe ser mayor que la suma de los radios. O sea que si D es mayor que la suma de los radios, entonces son circunferencias que se denominan exteriores. Circunferencias exteriores. Ahora, también hay que notar, si yo trazo, por ejemplo, aquí una tangente a ambas circunferencias, entonces esta tangente lleva un nombre. Se llama tangente, ¿ya? Común exterior. Así se llama, tangente común exterior. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Se nota pues que la distancia es mayor que la suma de los radios, ¿sí o no? ¿Ya? Ok. Vamos a las circunferencias tangentes exteriores. O y O1 son los centros de ambas circunferencias. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso quiere decir de que T viene a ser el punto de contacto, punto de tangencia. Si 1O con O1 son colineales con T, o sea que si T es R mayúscula y R minúscula, y D viene a ser la distancia entre los centros, entonces yo puedo afirmar que para que dos circunferencias sean tangentes exteriores en el plano,
Simplemente que la distancia de los centros es la suma de los dos radios. Exactamente así. ¿Ya? Ahora, más adelante se verá en trazos auxiliares en este tema que pueden trazar ustedes por aquí una recta tangente en el punto T, que es común a los dos. Esto sería recto, como un trazo auxiliar. Y si yo trazara por acá una tangente que sea también a las dos, entonces esta tangente de aquí se va a llamar como la de arriba. ¿Cómo se llama? Tangente común exterior. ¿Ya? Así se le denomina. Muy bien, jóvenes. Vamos ahora a la parte de las circunferencias secantes, ¿ya? Miren bien acá. Hablemos sobre las circunferencias secantes. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Dos circunferencias en el plano son secantes si tienen dos puntos de intersección. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y qué cosa es AB? AB viene a ser la cuerda común. La cuerda común. Nótese que la distancia entre los centros no se puede establecer exactamente. Por ejemplo, esta distancia de acá, tú no sabes exactamente cuánto vale. ¿Por qué? Porque justamente se va a formar acá un triángulo cuyos lados son R mayúscula y R minúscula y D. Entonces, este triangulito que está acá tiene que tener algún elemento más conocido para poder hallar D. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Simplemente lo que se puede hacer es el teorema de existencia. En forma general, en circunferencias secantes, la distancia entre los centros debe ser menor que la suma de radios, estoy aplicando el teorema de existencia para un triángulo, y mayor que la diferencia de radios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa es AB? AB se llama cuerda común. En algún caso vas a tener que usar. Cuando trazas, esto es perpendicular y la recta O1 es mediatriz de la cuerda AB. ¿Ya? Muy bien. En el caso de las circunferencias tangentes interiores, chequen bien acá por favor, las tangentes interiores. Dos circunferencias son tangentes interiores en el plano cuando la distancia entre los centros está dado por la diferencia de los radios. O sea, si a ti te dicen, en teoría, dos circunferencias son tangentes interiores, en el plano, sí, solo sí, esa distancia se obtiene restando los radios. Si son tangentes interiores, tiene un punto común. ¿Y eso qué quiere decir, profe? Que la distancia de O hasta T mide R mayúscula. Y la distancia de O1 a T es R minúscula. Ah, entonces, ¿cuánto vale la D chiquita? La diferencia de los radios. Por alguna razón, más adelante van a tener que trazar la tangente común. Y por teoría, tú sabes que acá el ángulo, ¿cuánto debe ser? 90 grados. ¿Ya? Y vamos a ver a la parte también que nos concierne a las circunferencias interiores. Nótese que las circunferencias interiores no tienen ningún punto en común. Chequeen bien. Entonces, ¿cómo se definen las circunferencias interiores? Dos circunferencias son interiores en el plano si la distancia, mira, la distancia entre los centros, ¿ya? Viene dado por una relación. Es muy, pero muy importante, ¿ya? Chequea bien.
Ahora, obviamente, si este punto estuviera acá, la diferencia, ¿cómo sería? La diferencia sería exactamente, ¿no? La diferencia, tal como hemos hecho arriba. Pero en este caso, si todo esto que está acá es R mayúscula y este es R minúscula, ¿no es cierto? Entonces la distancia entre los centros no puede ser la diferencia, ni siquiera es más que la diferencia, es menor que la diferencia de los radios. ¿Ya? Así se define. O sea, en el plano, si la distancia es menor que la diferencia de radios, entonces son circunferencias exteriores. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. ¿Ya? Ahora vamos a ver la otra parte, ¿ya? En este caso, la última, que es también muy, pero muy importante respecto a la circunferencia. Chequea bien. Estamos hablando de quién? De las circunferencias concéntricas, ¿ya? Esa circunferencia concéntrica se usa muchísimo. ¿Cuándo dos circunferencias en el plano son concéntricas? ¿Ah? Muy bien. Son concéntricas en el plano cuando tienen el centro en común. Muy bien. ¿Y qué propiedades tiene al respecto? Bueno, lo que ustedes pueden hacer acá es trazar una cuerda en la mayor que sea tangente a la menor en el punto T. Y si unes O con T, acá es perpendicular y este segmento es igual que este, por el teorema anterior que hemos visto. ¿Ya? ¿Qué pasaría si tú trazaras una cuerda secante a la menor? Si trazas una cuerda de la mayor y secante a la menor, solo si este segmento mide A, este otro va a medir A. Nada más. O sea que este es igual que este. Y la otra cuerda no necesariamente es igual a A, pero podría ser igual a A. Todo depende del ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora hablemos, antes de entrar al famoso teorema de Poncelet, hablemos sobre la circunferencia inscrita en un triángulo. ¿Ya? La circunferencia inscrita en un triángulo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una circunferencia en el interior del triángulo, pero con una particularidad. Los puntos que tú ves aquí son puntos de tangencia. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que aprendan esta propiedad. Mira, los lados del triángulo lo voy a mencionar como C, como ustedes lo conocen, ¿no? Con letras minúsculas, son las medidas de los lados. CB y acá sería exactamente A, tal como ven. ¿Ya? Ahora, se llama circunferencia inscrita porque los lados son tangentes, pero el triángulo, como circunscribe a la circunferencia, se le dice también triángulo circunscrito. Ya. Yo lo que quiero es calcular AP, que le voy a llamar X. Pero por teoría, AP es lo mismo que AQ. También, si tengo BP que vale Y, BR vale Y. Si CQ vale Z, CR también va a ser ¿cuánto? Z. ¿Ya? Profe, ¿cuál es la propiedad de esta ya? Para la propiedad se necesita usar un término que le dicen ustedes semiperímetro. ¿Cómo se calcula el valor del semiperímetro? Sumando los lados y dividiéndolo entre ¿cuánto? Entre 2. Entonces, si tú quieres calcular el valor de cualquier segmento determinado, puedes hacerlo con un teorema, ¿de acuerdo? Y el teorema lo voy a proponer acá, por supuesto, para todos ustedes, ¿ya? Para evitar estar haciendo mucha álgebra, ¿no?
Porque con esta propiedad los ejercicios salen en forma inmediata. Mira, tú quieres calcular X, tú quieres calcular y quieres calcular Z, lo vas a hacer así. Semiperímetro menos el lado opuesto. Ejemplo, tienes X acá. ¿Quién es el lado opuesto? Es A, entonces P menos A. ¿Cómo calculas Y? ¿Quién es el lado opuesto? B, entonces P menos B. Y el otro, por supuesto, va a ser P menos C. ¿Ya? Es un teorema muy importante. Imagínate tú que valga 7, 8, 9. Calcular X. 7, 8, 9, 24, la mitad 12. 12 menos 9, 3. Y hayas inmediatamente un problema cualquiera. ¿Ya? Entonces, este teorema es fundamental. Ahora pasemos a otro. Se habla mucho, por ejemplo, de la circunferencia X inscrita, pero ¿qué cosa será? A ver, observe bien la definición. Una circunferencia se llama X inscrita cuando es tangente a un lado, exactamente acá está tangente a este lado, y tangente a las prolongaciones de los otros lados. Quiere decir que se va a obtener 3 puntos de tangencia, pero solo a uno de ellos va a ser tangente. ¿Cómo se llama este radio? Este radio, acá lo dice bien claro, se llama X radio. Se menciona así, X radio, o sea, una R minúscula C. Entonces, o también, claro, se le dice así, ¿no? Ese es X radio respecto a este lado C. O, si quieres, al vértice opuesto, ¿no? ¿Y cómo se menciona a este puntito? E sub C se llama excentro, ¿ya? Este se llama excentro relativo al lado AB. ¿Y qué significa excentro? Me suena, dirán, ¿no? Claro, pues, ustedes tienen que tener presente esto, chicos. Si yo trazo esta línea, esa línea es bisectriz, exterior para el triángulo. Y esto también es exterior, ¿ya? O sea, si este mide teta, este vale teta. Si este mide alfa, este vale alfa. Ahí está el excentro. ¿Y cómo se calcula ese ángulo? ¿Te acuerdas o no? Triangulitos. 90 menos la mitad de este angulito. Ahora, también por el teorema número 2, o propiedad número 2, esta línea también es bisectriz. Por supuesto que no todo la bisectriz se va a usar, dependiendo del ejercicio nada más, ¿ya? Pero ese es lo que se llama la circunferencia X inscrita. ¿Y por qué hice esto? Porque tiene una propiedad fundamental. Mira, chequea bien acá, en esta parte de la propiedad, ¿ya? Vamos a mencionar la propiedad con respecto a la circunferencia X inscrita. Miren, chequeen. Ahí tenemos, este es el punto de tangencia. Nótese que esto que está acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser la longitud B. ¿Está bien? Y acá también tenemos igual. Esta es la longitud A. Y este que está acá es la longitud C. Estamos hablando de quién? De los lados del triángulo. ¿Ya? Muy bien. Se prueba, que es muy sencillo de probar, que esta distancia del vértice opuesto a la circunferencia se llama semiperímetro. O sea, la distancia del vértice hasta el punto de tangencia. De la misma forma, puedes hacer acá. Fíjate bien. Ahí. ¿Ya? Entonces quiere decir que esto que está acá, también, ¿qué cosa es? Es semiperímetro. Y el semiperímetro, ya ustedes saben perfectamente que es A más B más C sobre ¿cuánto? Sobre 2. Entonces yo puedo calcular este segmentito. Claro, sería simplemente semiperímetro menos B. ¿Y cuánto es esto? Semiperímetro menos A.
Y este segmento igual, semiperímetro menos A, y este semiperímetro menos B. Esa es la propiedad fundamental para un triángulo donde se trabaja con la circunferencia ex inscrita. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a pasar a la parte final, los famosos teoremas de Poncelet y Pitot. ¿Ya? Chequea bien, por favor, ahí. Teorema de Poncelet. ¿En qué consiste el teorema de Poncelet? Ya. Vamos a primera parte del teorema de Poncelet. Acá está. Mira. Un triángulo rectángulo con una circunferencia inscrita. ¿De acuerdo? Ojo, con una circunferencia inscrita. Tiene que ser necesariamente inscrita. Entonces tenemos aquí cateto C, cateto A, hipotenusa B. Se va a trabajar bastante con los lados de un triángulo rectángulo, ¿ya? Tal como ustedes aprecian acá. Triángulo rectángulo. ¿Y cómo se llama el radio? Este radio de la circunferencia inscrita se llama inradio. Ya, entonces, ¿qué dice el teorema de Poncelet? La suma de las medidas de los catetos es igual a la medida de la hipotenusa más 2 veces el valor de ¿quién? Del inradio. Colocamos aquí entonces dicho teorema. En otras palabras, C más A es igual a B más ¿quién? Más 2C. Ese es el famoso teorema de Poncelet. Ahora, una observación muy importante es la siguiente. Usted sabe que el perímetro es 2P y equivale a ¿quién? A más B más C. ¿De acuerdo? Ya, entonces mira lo que yo puedo hacer. Como se cumple el teorema de Poncelet, mira, fíjate bien, asterisco, C más A es igual a B más 2R. Voy a hacer un pequeño artificio para demostrar un teorema. Le llamo B, le llamo B. ¿De acuerdo? ¿Y esto cuánto es? 2P. ¿Y este cuánto sería? 2B más 2R. Te saco la mitad. ¿A qué es igual P? P es igual a B más R. ¿Y de aquí qué deduces? Ah, algo muy interesante. Mira acá. Chequea bien, ¿ah? Pasas a restar, al P le restas B y te sale R. Es el famoso segundo teorema de Poncelet. El inradio se obtiene restando al semiperímetro el valor de la hipotenusa. ¿Pero entenderlo? ¿Ya? Estos dos teoremas funcionan bastante. ¿Cuándo se usa esto? Bueno, en ejercicios un poquito más complicados y también en áreas. Se usa bastante esto en áreas, ¿ya? Muy bien, muchachos. Ahora, aquí, por favor, en la parte final del teorema de Pitot. Chequea bien, teorema de Pitot. Ahí está, ¿ya? ¿Qué es un cuadrilátero circunscrito? Es aquel cuyos lados son tangentes a una circunferencia. Entonces, solo aquí, en un cuadrilátero cualquiera, se va a cumplir el teorema de Pitot. ¿En qué consiste el teorema de Pitot? En relacionar las longitudes de los lados de un cuadrilátero. ¿Qué tipo de cuadrilátero debe ser? Cuadrilátero circunscrito. ¿Qué significa eso? Que los lados deben ser tangentes a la circunferencia. ¿Y cómo se llama la circunferencia? La circunferencia se llama inscrita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se cumple acá? Lo que ustedes ya saben perfectamente, ¿ya? Esto. Mira lo que se cumple. Vamos a colocarlo aquí exactamente, ¿ya? Entonces, la suma de los lados opuestos A y C debe ser igual a la suma de B y D. B más D.
A más C igual a B más D. Así como el teorema de Poncelet tiene también su particularidad acá. Chequea bien. ¿Qué cosa es 2P? A más C más B más D, la suma de los lados. Pero tú sabes, por Pitot, que estos dos como son igualitos. Y para que te dé 2P, ¿cuánto tiene que ser? P y P. Ya está. Ese es el otro teorema de quién. Claro. Es un caso particular de quién. Del teorema de Pitot. ¿Y qué significa eso, profe? Bueno, tú puedes colocar aquí lo siguiente, ¿no? Mira, aquí, ¿ya? Chequea bien. A más C igual a P y B más D igual a P. O sea que A más C es el semiperímetro y B más D también, ¿qué cosa? Es el semiperímetro. Muy bien, muchachos. Ahora, ya que tenemos la teoría listo para poder resolver los ejercicios. Bien, jóvenes, seguimos entonces resolviendo los ejercicios. En la pregunta número 1, te dan el valor de radio que vale 3. Tenemos dos tangentes, BA, BC. Te piden justamente la longitud de BC, que es lo mismo que la longitud de BA. Si te dicen que radio vale 3, te piden calcular cuánto vale el valor de esa tangente. Muy bien, primer paso es trazar la bisectriz. Cada angulito debe medir 37 grados. Segundo paso, trazar el radio perpendicular. Y como dice que vale 3, entonces te debe ser 53. Es el famoso triángulo de 3, 4, 5. Y aquí se observa, si a 37 se le opone 3, a 53, ¿cuánto se le opone? Muy bien, entonces se le opone el valor de 4. Entonces 4 viene a ser la solución del problema. Ya, problema número 2. Tenemos acá 3 puntos de tangencia, A, B y C. Coloquemos aquí un punto P. PA y PC son dos tangentes a la circunferencia. Por lo tanto, por teoría, estos son iguales. Aquí también, Q es un punto exterior. QC, QB son tangentes. ¿Y cómo tienen que ser? Iguales. Muy bien. Como se forman triángulos isósceles, estos ángulos son de la misma medida. Ya ustedes saben perfectamente que esto vale ¿cuánto? 70 y 70. De la misma forma, estos angulitos son iguales para el triángulo CBQ. Y como es isósceles y siendo 30, entonces cada uno ¿cuánto mide? 75 y 75. Y entonces en el vértice C, ¿qué podemos establecer? La suma de estos angulitos que ustedes ven acá, ¿ya? Suman 180. O sea, 70 más X más 75. Esto equivale a 180. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. De ahí sale al ojo la respuesta. ¿Cuánto sale? Muy bien. 35 grados. Y ese viene a ser la solución del ejercicio. Pregunta número 3. Tenemos acá una semicircunferencia cuyo diámetro está contenida en la hipotenusa de este triángulo rectángulo ABC, en la cual T viene a ser punto de tangencia. 32 y te piden calcular el valor de X. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Aprovechemos qué punto de tangencia y ubiquemos al centro. Vamos a ponerle O. Trazamos OT. OT debe ser perpendicular a esa tangente. Y sabemos que OA y OT, ¿cómo son?
iguales, porque son radio de la semicircunferencia. Completando el ángulo aquí, esto mide 58, ¿de acuerdo? Y este angulito que está acá es su complemento, ¿y cuánto mide? 32. Pero como este triángulo es isósceles, entonces este también ¿cuánto mide? Muy bien, 32. Y nótese que el angulito de acá es la suma de 32 más 32, 64. Y acá tenemos un triángulo rectángulo, OTC, donde X es el complemento de 64. Entonces X vale 90 menos 64. Entonces la respuesta ¿cuánto es? A es 26. Muy bien, muchachos. Y esa es la clave del ejercicio. Bien, jóvenes, sigamos. En la figura 4, en la figura de la pregunta 4, AB señalan, según el dato, que mide 6 y BC que mide 14. Muy bien. ¿Y cuál es la pregunta? Calcule el radio de la circunferencia. Como este es un punto de tangencia, lo primero que debes hacer es trazar OT. Y tú sabes que es recto, y este es el valor de radio. Como la cuerda mide 14, desde el centro le trazas una perpendicular. Y según la teoría, este 14 queda dividido en dos partes de la misma medida. Entonces aquí formas un rectángulo, no es cuadrado, joven. Para que sea cuadrado, esta línea tiene que ser tangente. Pero básicamente ya salió el ejercicio, ¿no? Porque la respuesta, el radio tiene que ser 6 más 7. La respuesta es exactamente 3. Bien, jóvenes, a pregunta número 5. En el gráfico se observa una semicircunferencia tangente al lado BC y cuyo diámetro está contenida en el cateto AC de ese triángulo notable de 37,53. Según el dato, el radio de la semicircunferencia mide 3 y te piden calcular AB. ¿Cuánto mide AB? Le vamos a llamar X. Usando el punto de tangencia, el primer teorema dice que si yo uno el centro con el punto de tangencia, obtengo un ángulo recto. Y esto también ¿cuánto mide? 3. Este angulito mide 53. Entonces tenemos acá un triángulo notable de 3, 4, 5. 3, 4, 5. Y ahora sumas 3 y 5. ¿Y cuánto resulta? Muy bien, resulta 8. Por lo tanto, en el triángulo ABC, en el total, a 37 se le opone 3K y a 53 se le opone 4K. Dices que 4K vale 8, entonces K ¿cuánto vale? 2. Entonces, conclusión, puedes calcular el valor de X. ¿Cuánto sería X? 3 por 2 sería muy bien. Y ese viene a ser la solución del ejercicio. Pregunta número 6. Como dice que es un rectángulo, entonces lo primero que hay que hacer es colocar ángulos rectos y señalar los puntos de tangencia y señalar los puntos de corte al cual es secante el lado AD. Te dicen que el lado AB mide 8 y que BC mide 10 y te piden calcular EF. Muy bien. Entonces,
hay que señalar las distancias de dónde a dónde, ¿no? Están midiendo, ¿ya? Este es 8. Todo esto que está acá, ¿cuánto es? 10. Muy bien. Y te piden calcular EF. Ya, entonces, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Al unir estos puntos de tangencia, pasa por el centro, porque son paralelas, deben pasar por el centro y es recto. Y como este es el centro, lo unes al punto de tangencia y obtienes un ángulo recto. Y además determinas dos cuadraditos. Cuadradito a la izquierda, cuadradito a la derecha son iguales porque tienen el mismo lado. ¿Está bien? Entonces, como este es la misma que este y que esta, nótese que si todo es 10, ¿este cuánto va a ser? Muy bien. 5 cada uno. Cuadradito, profe, muy bien, 5. ¿Y este cuánto vale? 3. Ahora ya puedo calcular EF. ¿Cómo? Teorema. Si prolongo ese segmento, llega en forma perpendicular a EF y lo corta en el punto medio, por teoría. Pero como todo vale 8 y este vale 5, ¿este cuánto mide? 3. Y nótese que esta distancia vale ¿cuánto? 5, porque es el valor de radio. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Ah, profe, que este es 4 y este es 4. ¿Está bien? Muy bien. Eso quiere decir que EF, ¿cuánto mide? Muy bien. EF vale exactamente 8. Y esa es la solución. Pregunta número 7. Tenemos ahí una circunferencia X inscrita en el triángulo ABC relativo al lado AB. Te piden calcular la distancia BQ. Ya. Entonces vamos a colocar los datos que indica el ejercicio, ¿ya? Esto mide 7, BC mide 6 y también AB vale 5. Ahí está. Muy bien. ¿Ya? Ya. Ahora, por teoría, hemos explicado la teoría. Para este triángulo que usted ve acá, puedo calcular su semiperímetro. 2P es el perímetro y vale 5 más 6 más 7. ¿Cuánto vale el semiperímetro? Muy bien, vale 9. ¿Y cómo se calcula el semiperímetro? Muy bien. Según la teoría, CQ y CT ambos son semiperímetro. Y vale, ¿cuánto vale? 9. Entonces quiere decir que la distancia de C hasta Q es 9. Claro, 9. Y solamente para calcular tienes que restar. ¿Viste? ¿Te cuento o no? ¿Cuánto vale X entonces? Es 9 menos 6. Al ojo. La respuesta, ¿cuánto sale? 3. Por la propiedad que ya les expliqué. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bien, pregunta número 8. Tenemos una caja donde se colocan platos en forma vertical, en línea. PQ viene a ser la línea divisoria donde se coloca un cartón para que no puedan tocarse los platos, ¿ya? Entonces, tenemos acá, viéndolo desde la parte de arriba hacia abajo, tenemos un rectángulo. El rectángulo es ABCD. Ahí está el rectángulo. La línea divisoria PQ hace que tengas dos trapecios rectángulos. ¿Cuáles son? ABPQ y el otro que está acá, QDCP. Muy bien.
Tienes como dato AB más CD 32. Por lo tanto, cada uno debe ser ¿cuánto? Muy bien, 16. Y también dice que BC más AD te da 80. Entonces significa que esto debe ser 40. 40 AD y 40 BC. Entonces coloco aquí 40, que viene a ser AD. Y por supuesto que 40 también será BC. ¿Ya? Muy bien. Como los trapecios son congruentes, si esto mide A, esto va a ser A. Si este vale B, este vale B. Y entonces se observa que A más B te da 40. Entonces voy a aplicar el teorema de Pitot. Voy a pintar este círculo de color amarillo. Mira. En ese círculo hay un cuadrilátero circunscrito. Por supuesto que te piden PQ. Hay un trapecio, ¿sí o no? Mira, A, B, P, Q. Y ahí voy a aplicar el teorema de Pitot. Entonces aplico teorema de Pitot. ¿Qué dice Pitot? Que 16 más X es igual ¿a quién? A A más B. Y como A más B vale 40, pasándole a restar, conclusión sería ¿cuánto? 40 menos 16, la respuesta ¿cuánto va a ser? 24. Listo, muchachos. Bien, pregunta número 8. Ustedes observan ahí una circunferencia inscrita y una ex inscrita relativo al lado BC, todo con respecto al triangulito ABC, ¿ya? Te dan como dato QC, que es 4. Entonces colocamos aquí 4, de Q hasta C. Y te piden calcular cuánto vale BP, que le voy a poner X. Muy bien, si este punto le llamo N y a este le llamo L, obsérvese que BP es lo mismo que BN, por lo tanto le pongo X. Como PQ no tiene valor alguno, le llamo una letra B. Y nótese, para la circunferencia de color amarillo, mira la circunferencia de color amarillo, BL es lo mismo que BQ. Si BQ es X más B, entonces BL ¿cuánto vale? X más B. Ahora, chequea bien la circunferencia de color amarillo. En esta parte de acá vamos a llamarle S. CQ es lo mismo que CS, porque son tangentes. Entonces, ¿este cuánto mide? Mide 4. Ahora, chequea, por favor, la circunferencia más pequeñita, que lo estoy pintando de verde. ¿Ya? Mira, la distancia, vamos a ponerle acá un puntito R. Mira, mira. De C a P es lo mismo que de C hasta R. Son distancias, son tangentes. Esto mide 4 más B, ¿cuánto vale el otro? 4 más B. ¿Te diste cuenta, no? ¿Ya? Y por teoría, sabemos que esta tangente de aquí es la misma que este tangente de aquí. Estas longitudes son iguales. ¿Por qué? Porque son tangentes exteriores comunes. Entonces puedo poner acá mi resolución. La parte de arriba es X más B. Y la otra tangente de abajo es 4 más B más 4. ¿Y cuál es la conclusión? Claro, pues, ¿no? Entonces la conclusión, que X ¿cuánto vale?
Muy bien, esa es la respuesta. Pregunta número 10, jóvenes, acá. Mira, el radio de esta circunferencia mide 4. AC mide 6. Y te piden calcular la distancia AQ. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta distancia? Desde A hasta Q. Pero tú sabes por teoría que AQ es lo mismo que AT, ¿o no? ¿Sí? Esto quiere decir que esto que está acá es también X. ¿Está bien? Y ahora, como este ángulo de aquí es recto, entonces puedo formar un cuadrado. Un pequeño cuadrado donde cada lado mide 4. 4, 4, 4, 4. Y se observa claramente que X sería 4 más 6. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, esa es la solución. Pregunta número 11. Chequen bien acá. En la figura tenemos BQ igual a RS. ¿Ya? Si RS mide B y BQ mide B, ¿no? Estaría justificándose el dato. ¿Está bien? BP mide 8. Hay algo más. Para la circunferencia de color amarillo, se entiende que AR mide lo mismo que AP. ¿Por qué? Porque simplemente son tangentes. Y para la circunferencia de color verde, si este mide N, ¿cuánto vale el otro? N. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que te piden? El inradio del triángulo rectángulo ABC. O sea, lo que tú tienes que hacer acá es dibujar una circunferencia inscrita, cuyo inradio te piden calcular. Este es para aplicar el teorema ¿de quién? De Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? Suma de catetos es igual a hipotenusa más el doble del inradio. A ver, veamos. ¿Cuáles son los catetos? Para el triángulo rectángulo ABC, M más 8. ¿Con quién se suma? Con B más N. Es igual al valor de la hipotenusa. Es M más B más N. Y más el doble del inradio. Y de aquí concluyes que obviamente se va el MN. ¿Qué más se va? El B. ¿Que el inradio cuánto vale? Esa es la respuesta del problema. 4 sale. Pregunta número 12. En la figura tenemos en un piso y en un ladrillo una rueda apoyándose. ¿Ya? Te dan estas distancias, 16, y la alturita del ladrillo que es 8. Y lo que te piden aquí es calcule el radio de la rueda. Lo único que tienes que hacer es formar, estos son típicos ejercicios DECO, un trapecio rectángulo, tal como estoy haciendo a continuación. ¿Ya? Formas un trapecio rectángulo y resuelves el ejercicio. ¿Por qué? Porque esto es R. Este también es R. Y esta distancia es 8. Ya tienes todas las condiciones para calcular el radio. Entonces dibujemos así. Mira acá. Ahí tenemos el famoso trapecio rectángulo que aparece en el gráfico de la foto. ¿Ya? 8, 16, distancia R y este también es R, por supuesto, ¿no? Ya. Lo que se hace, lo que ustedes ya saben, ¿no? Básicamente es esto, trazar
trazar una altura donde este es 16, este es 8 y este es R menos 8. El que menos ahí aplica el teorema de ¿quién? De Pitágoras. Pero ustedes saben que existe el famoso triángulo pitagórico de 3, 4, 5. Y si ustedes ven acá, hay un cateto que mide 16. Este debe ser entonces múltiplo de 4. 4K, 16. 3 por K, 12. 5 por 4, 20. A ver, compara este triángulo con el otro. A ver, compara rápidamente para evitar Pitágoras, ¿no? Si R vale 20, 20 menos 8, 12, 16, exactamente, muchachos. Entonces la respuesta de radio, ¿cuánto va a ser? 20. Muy bien. Jóvenes, la pregunta número 13. Tenemos un cuadrado ABCD, ¿ya? Y luego una semicircunferencia cuyo diámetro es AD. Se dibuja hacia el interior. Tenemos una tangente CT y este puntito es el punto de tangencia. Te dan el radio que vale 6, entonces 12 viene a ser el lado, el diámetro también, ¿no? De pasada, ¿ya? Y te piden calcular el perímetro del triángulo TBC. Vamos a calcular la suma de las medidas de los lados, que equivale obviamente al perímetro de ese triángulo, ¿ya? Como tú bien sabes, este 90, 90, ¿está bien? Ya. 12, vamos a llamarle este puntito Q. Nótese que CD es lo mismo que CQ, porque son tangentes, ¿de acuerdo? Entonces, este también, ¿cuánto mide? 12. BC vale 12, ¿por qué? Porque es el lado del cuadrado. Nótese que TA con TQ, ¿cómo son? Igualitos. TA, TQ. Como tú no sabes, llámale un B y llámale un B. Como todo vale 12, le restas B, ¿este cuánto mide? 12 menos B. Y entonces ahí dices, pues, ¿no? El perímetro, ahí está el símbolo, perímetro del triangulito TBC. ¿A qué es igual? A 12 más 12 menos B más 12 más B. ¿Y qué se cancela? Los B. ¿Y cuál es la clave? Exactamente 36. Pregunta número 14. Este esquema muestra un colegio donde se realiza un simulacro de sismo y para ello pintamos 3 círculos en el patio de forma rectangular como muestra el gráfico. Calcule el radio del círculo mayor. Ya, muy bien. Entonces lo que tienes que hacer acá es lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Vas a aplicar el teorema de Poncelet. ¿Dónde? En el triángulo rectángulo ABC. Como es rectangular, pero acá se ve en perspectiva, en forma oblicua, pues es un rectángulo, donde te piden calcular el valor del radio mayor, ¿ya? Entonces, cuando tú trazas una diagonal de un rectángulo, obtienes dos triángulos congruentes. Entonces, este círculo de acá podría fácilmente construirse acá, pero es lo mismo. Mira, si este le llamas B, este va a ser B. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Muy bien. Si a esta distancia le llamas A, entonces esta distancia también ¿cuánto va a ser A? Son tangentes a una circunferencia. Entonces, este cateto menor BC es la misma que B más 5. ¿Está bien? Y la parte de arriba, 12 más A, es la misma que abajo. Listo. Apliquemos el teorema de Poncelet. ¿Dónde, jóvenes? En el triángulo ABC. Entonces, apliquemos Poncelet.
Suma de catetos. Cateto AB, 12 más A. Cateto BC, B más 5. Hipotenusa AC, B más 5 y más el valor de A. Más el doble del inradio. Ya está. Y ahí te sale en forma inmediata, ¿sí o no? Se te va el B, se te va el 5, se te va el A. ¿Y cuánto vale el inradio? Exactamente como lo hiciste tú. 6. Pregunta número 15. En la figura, estos son los famosos puntos de tangencia. Ángulo recto. Te piden calcular X. Muy bien. Primer paso, habíamos dicho en la teoría de tangentes que estos angulitos, ¿cómo son? Iguales. Además, nótese que esta recta, vamos a llamarle la recta L1, es paralela con la recta L2, ¿sí o no? Porque acá abajo están formando ángulo recto con una recta horizontal. Ah, ¿y sé qué significa eso? Que este angulito de acá, todo este ángulo de aquí que estoy pintando, todo, absolutamente todo, tiene el mismo valor que el ángulo alfa, por los alternos internos, la popular Z. ¿Sí? Ahí está. ¿Y este angulito cuánto valdría? También vale alfa, opuesto por el vértice. ¿Y qué cosa se nota? Claro, ahí se nota claramente que el triángulo BCD es isósceles, ¿cierto? ¿Y qué significa? Que BD es lo mismo que CD, o sea, BD es lo mismo que CD. Ah, y sabemos por teoría de tangente que DB es lo mismo que DE. Ah, esta es la misma que esta. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ya salió el ejercicio, ¿ya? Mire este triangulito, por favor, que estoy pintando de color verde. En el triángulo rectángulo que estoy pintando de color verde, ¿qué cosa se nota? Que los catetos son iguales. DE es lo mismo que DC. Ah, profe, eso quiere decir que este ángulo es la misma que esta. Efectivamente, joven. Ahí está, me leíste el pensamiento. ¿Cuál es la respuesta? Exactamente 45 grados. Pregunta 16. Tengo dos circunferencias tangentes exteriores con una tangente común exterior. Este vale X, este vale 50. Te piden calcular X. Recuerda que yo te dije que lo que tienes que hacer acá, cuando tengas circunferencias tangentes exteriores, que tú trazaras una tangente común por el punto de contacto, ¿cierto o no? ¿Ya? Ahí está, mira. Ahí está. ¿Ya? Profe, ¿qué significa eso? Bueno, significa lo siguiente, ¿no? Vamos a pasarlo acá con plumón para que se vea bonito. Muy bien. Sabemos que este es también X, ¿ya? ¿Cómo así, profe? Vamos acá, como nos sobra espacio, hagamos esto. Ahí está la circunferencia. Tengo dos tangentes que no necesariamente se cortan, pero si este es X, este es X. Propiedad. Eso es lo que tenemos acá. ¿Ya? X, X. En el otro lado también. Este angulito de acá tiene que ser también 50.
Ah, y ahí nomás puede salir el ejercicio, por supuesto. Mira, suma esto, x más 50 y otra vez le sumas este 50 y ¿cuánto te da? Claro. De ahí deduces que x sale ¿cuánto? 40 grados. Entonces, para una próxima, este angulito debe ser recto. Directamente lo harías así, como una propiedad, ¿ya? Y ese viene a ser la solución del problema.